Ahora vamos a hablar sobre el informe número 55/2017 de la SUNAT. La quien les habla es Camila Lorenzo Mendoza. El curso presente es Seminario de Impuestos Indirectos. Primero, vamos a hablar sobre de qué trata este informe, ¿no? Este informe plantea el supuesto de la compra de un terreno mediante un contrato de compra-venta de bien futuro, sujeto a la condición suspensiva, ¿no? Es decir, aún no realizada, en el que el comprador ha pagado la totalidad del precio y no tiene prestaciones pendientes a su cargo, siendo que a través de un contrato de cesión de derechos, este cede al cesionario el derecho a exigir el cumplimiento de la prestación a su favor a cargo del deudor, ¿no? Es decir, del vendedor, y obtiene una ganancia proveniente del mayor valor recibido respecto del precio que pagó. Ante esto nos hacemos la consulta, ¿no? Que si para efectos del impuesto a la renta esa ganancia se considera renta agravada o no, y si de serlo, de qué categoría es y a qué tasa estará sujeta. Ahora vamos a dar el análisis, ¿no? Como primer punto tenemos que, según el artículo 1206 del Código Civil, señala que la cesión es el acto de disposición en virtud del cual el cedente transmite al cesionario el derecho a exigir la prestación a cargo de su deudor, ¿no? Esta cesión puede hacerse aún sin el asentimiento del deudor. Con asentimiento nos referimos a un aún con la negativa de este, ¿no? Y cabe mencionar que el contrato por el cual se cede un derecho podrá realizarse a título gratuito como a título oneroso. Como segundo punto tenemos que, según el inciso B del artículo 1 de la Ley del Impuesto a la Renta, establece que dicho impuesto grava las ganancias de capital, ¿no? Por su parte, el artículo 2 de la misma ley del impuesto a la renta nos dice, ¿no?, que constituye ganancia y capital cualquier ingreso que provenga de la enajenación de bienes de capital, ¿no? Y, y por último, tenemos que el artículo 5 de la ley del impuesto a la renta nos explica a qué se refiere la enajenación, ¿no? Y nos dice que enajenación se refiere a la venta, a la permuta, a la cesión definitiva y en general todo acto de disposición por el cual se transmita el dominio a título oneroso. Como tercer punto, tenemos que el artículo 84A de la Ley del Impuesto a la Renta establece que en los casos de enajenación de inmuebles o derechos sobre los mismos, el enajenante abonará con carácter de pago definitivo el monto que resulte de aplicar la tasa del 6,25% sobre el importe que resulte de deducir el 20% de la renta bruta. Como cuarto punto, tenemos que según el artículo 53A del reglamento de la ley del impuesto a la renta, señala que los pagos por la ganancia de capital obtenida en la enajenación de inmuebles o derechos sobre los mismos a que se refiere el artículo 84A de la ley del impuesto a la renta son pagos de impuesto por rentas de segunda categoría con carácter definitivo. Por rentas de segunda categoría nos referimos, ¿no?, a la venta de acciones y participaciones representativas del capital, acciones de inversión, certificados, títulos, obligaciones al portador, u otros valores al portador y valores mobiliarios. Como quinto punto, tenemos que el artículo 1534 del Código Civil nos dice, ¿no?, que en la venta de un bien que ambas partes saben que es futuro, el contrato está sujeto a la condición suspensiva del que llega a tener existencia, ¿no? Es decir, la venta de bien futuro como aquel acuerdo en virtud del cual una parte denominada vendedora se obliga a transferir la propiedad de un bien que no tiene existencia actual, sino potencial, a otra denominada compradora a cambio de un precio en dinero, ¿no? Ante lo señalado, vamos a dar las conclusiones del caso.
Como primera conclusión tenemos de que sí, de que sí esta ganancia sí va a estar grabada con el impuesto a la renta, ¿no? Ya que se está refiriendo a una enajenación y como nos dice en el artículo 2 de la ley del impuesto a la renta, nos dice, ¿no? Constituye ganancia de capital cualquier ingreso que provenga de la enajenación de bienes de capital. Como segunda conclusión tenemos de que sí, esta ganancia va a calificar como rentas de segunda categoría. Y como tercero, tenemos que el pago por el impuesto a la renta correspondiente se determina aplicando la tasa del 6,25% sobre el importe que resulte de deducir el 20% de la renta bruta, ¿no? Pago que tiene carácter definitivo. Muchas gracias.